Bueno, lo que vamos a ver hoy es las pautas que ustedes van a requerir para poder desarrollar el trabajo práctico número 2, que es la provisión de agua sanitaria. Ya dijimos que para el proyecto de la instalación sanitaria se requiere estar comprendido por toda aquella documentación que abarca, digamos, los desagües de efluentes locales y la provisión de agua sanitaria. Eso nosotros lo dividimos para mayor practicidad en el trabajo práctico número 1, donde vimos los desagües de efluentes sanitarios, y el trabajo práctico número 2, que son la provisión de agua sanitaria. Todo ello, digamos, todo ese conjunto, todas las documentaciones y la memoria técnica, los planos de detalle, los planos resueltos de la instalación, la normativa y la bibliografía, todo esto estaba puesto en los lineamientos particulares, en este caso el trabajo práctico número 2, en el aula virtual, que es el paso a paso, digamos, de estos elementos que mencioné, que componen el proyecto de la instalación de provisión de agua sanitaria, y, digamos, los elementos que me permiten, digamos, a ver cómo llegué a ese proyecto, cuáles son las consideraciones en función del cumplimiento de la normativa, alguna cosa particular de la instalación que sostenida por la bibliografía, y todos aquellos elementos técnicos, proyectos técnicos que pueden ser de artefactos, de materiales utilizados. Bien. Por otro lado, digamos, las instalaciones sanitarias en sí, para que podamos comprendernos como profesionales y además que otras personas que en general los que tengan que ejecutar ese proyecto, está la simbología y el color para poder distinguir claramente a qué estamos refiriéndonos cuando lo plasmamos en una instalación. Entonces, ya dijimos que el sistema primario era Bermellón, lo señalamos con Bermellón, el secundario con sepia, el pluvial con amarillo, las ventilaciones del sistema de desagüe de efluentes locales eran en verde. Ahora le vamos a agregar color azul para el agua fría y el color carmín para el agua caliente, ¿sí? Por supuesto también están los signos, signos en función de un círculo que indica montante y dos círculos que indican bajada. En esa cuestión tenemos cañería de impulsión, bajada de agua fría, bajada de agua caliente. Todo este conjunto, cuando desarrollamos el proyecto, vamos a ver que alimentamos los distintos núcleos sanitarios, ya sea con agua fría o agua caliente, según corresponda, y lo vamos a plasmar en cada una de las plantas tipo, las plantas diferentes, la planta baja, a nivel azotea, la ubicación de tanques, etcétera, etcétera. Toda esta cuestión, por supuesto, tiene que estar claramente identificada en esa planta, ¿sí? Bien, después por otro lado, vamos a ver, como vemos en este conjunto, digamos, este núcleo sanitario, para que se entienda un poquito mejor, tenemos el doble círculo amarillo, el caño de lluvia, que es una bajada, es el caño de lluvia de la azotea, puede ser. Después tenemos un círculo en azul, una subida, que debe ser la impulsión probablemente del sistema de bombeo. Tenemos agua caliente, una bajada, con doble círculo, el agua fría con doble círculo, otra bajada, el caño de descarga y ventilación, con sus elementos, y acá una montante libre que está figurando nada más. Es una subida, una montante. Y agua caliente, acá con los colores que corresponden. Por otro lado, además de la planta, la simbología en planta, yo tengo que resolver el corte, qué pasa a lo largo de todo el recorrido piso a piso de mi instalación. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos dos subsuelos, una de impulsión y la azotea.
y tenemos una distribución de agua fría y un sistema central de agua caliente. Está plasmada la planta térmica y todos los elementos componentes de la instalación. Entonces, básicamente el agua ingresa a mi conexión domiciliaria, alimenta el tanque de bombeo, este lo impulsa hacia la parte superior del edificio. Después tenemos acá en este sector, el corte, las bajadas de lo que alimentan a los distintos pisos. Hay una cruz, eso me está indicando que hay un cambio de diámetro. Esta es la especificación, que vengo con un diámetro y hacia abajo, como es una bajada, se reduce ese diámetro. Eso es conceptualmente para que tengamos en claro. Una de las bajadas única es para el sistema térmico, es decir, para alimentar de agua, en este caso tanques intermediarios que se utilizan para calentar el fluido y a su vez suministrarlo al edificio. El agua fría es impulsada al tanque donde ingresa al nivel y ese agua se llena. ¿Sí? En este caso es un tanque, digamos, mixto, donde hay una parte de provisión de agua sanitaria y una parte, en la parte inferior, de provisión de incendios. Un volumen de incendios. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que todos los escapes, eruptores de vacío, todos los elementos tienen que estar por encima del nivel de agua. Si no, digamos, si está por debajo, evidentemente, por vasos comunicantes voy a tener una lucha en esa salida de escape o eruptor de vacío. Ven, acá se figuran todos los elementos, reducción de densidad, llave de paso, todos los elementos que componen para hacer un buen uso de la instalación. Bien. Dentro de lo que vamos a ver hoy, el desarrollo del trabajo práctico de hoy, comprende una provisión de agua sanitaria a un edificio. Quiere decir, yo tengo mi red que me suministra agua, el edificio en este caso tiene una provisión indirecta, ¿sí? O sea, necesito un tanque de bombeo y un tanque de reserva. El ingreso de agua de la red va a venir por mi conexión domiciliaria, eso ya lo vimos. Va a haber llenar el tanque de bombeo, y va a haber la impulsión, el sistema de impulsión, llena el tanque de reserva, y este a su vez, mediante un colector, digamos, va a distribuir las bajadas a los distintos pisos a través de bajada, y digamos la distribución de cada piso en los núcleos sanitarios va a proveer de agua a esos núcleos sanitarios. No tengo una sola bajada para cada departamento, cada piso. Van a ver que el proyecto que ustedes van a hacer pueden utilizar las cantidades de bajadas que ustedes crean convenientes. Por otro lado, todo este resumen, todo esto tiene que quedar claramente plasmado, como vimos, en las plantas y en el corte. Pero además, para que no haya ningún problema, vamos a utilizar un cuadro, digamos, que me permita establecer claramente materiales, el diámetro, es decir, todas las cuestiones que hacen al dimensionamiento de la instalación, tanto para agua fría como para agua caliente. Bien. La provisión de agua caliente central es básicamente, hay dos formas, como vieron en las teóricas, una mediante un termotanque de alta recuperación y otra a través de un tanque intermedio, que es lo calienta una caldera, entonces se produce a través de una montante, el retorno, la circulación de agua y el suministro piso a piso. Lo que nosotros vamos a ver o determinar es lo que concerniente a la planta térmica, la distribución de agua caliente en los núcleos sanitarios, ubicación de todos los elementos, al igual que el agua fría, y los accesorios necesarios para que funcione esta provisión. Terminamos con un cuadro indicativo, al igual que estamos viendo con agua fría. Pautas a considerar del proyecto. Básicamente las mismas que yo vengo diciendo y sosteniendo, que son tres conceptualmente, que aplicables
a todas las instalaciones, no solamente a la provisión de agua sanitaria. Recorridos directos. ¿Por qué? Básicamente en esto, cuanto más directo es el recorrido, menos pérdidas voy a tener localizadas o, digamos, de circulación del agua, ¿sí? También evitar superposiciones. Ya hablé de que en un edificio hay un montón, un bagaje de instalaciones que bajan por plenos y que yo tengo que acceder a las mismas para su mantenimiento. Entonces, esa superposición, ese desarrollo no adecuado de un proyecto, hace que yo tenga espacios excesivos y en un edificio el costo de esa superficie puede llegar a ser alto. Después el otro elemento, sí, la accesibilidad. Yo necesito acceder a las instalaciones para poderla verificar el funcionamiento, para mantenimiento, para reparación, para todos los elementos. Lo primero que tenemos que hacer es, dentro de cuando empiezo a proyectar, qué tipo de provisión voy a hacer. Habíamos hablado que podíamos hacer por gravedad o por presurización. Entonces vamos a el camino de la gravedad. Presurización, recordemos que era tomar agua de un nivel que generalmente es un suelo o planta baja, poner unas bombas que toman ese agua y lo presurizan, se dan presión para poder alimentar todos los pisos, los núcleos sanitarios, al requerimiento que tenga el confort para las personas, ¿eh? Entonces, primero es el sistema de gravedad. Después tenemos que dimensionar y ubicar la conexión domiciliaria. Por otro lado, un factor importante también es la ubicación de los tanques con todos los elementos que requiere, ¿sí? El sistema de impulsión, es decir, estamos hablando con un sistema indirecto de provisión de agua indirecta, con lo cual voy a tener un sistema de impulsión de un tanque de bombeo hacia un tanque de reserva, como veis. Las columnas de bajada, ubicación de los plenos y todas las cuestiones que me permitan resolver la instalación. Entonces, como trabajamos sobre distribución indirecta, provisión por gravedad, tenemos el tanque, como dije, tanque de bombeo y un tanque de reserva, un sistema de impulsión y una conexión domiciliaria. La conexión domiciliaria está integrada por elementos, primero la unión, la conexión de la cañería a través de un elemento llamado férula, y eso tiene una llave de maestra o llave de paso o de corte que tiene acceso o la maneja el ente prestatario de servicio, sí, AISA en nuestro caso. Él accede y cierra ese suministro, que puede ser por reparaciones o por alguna cuestión particular que tenga que resolver en la conexión domiciliaria. Cuando yo ingreso a mi predio, a mi edificio, voy a tener una llave de corte general. Es decir, yo propietario o administrador de ese edificio voy a producir el cierre de esa alimentación. A partir de ahí, la norma me está pidiendo que tenga una canilla de servicio para el lavado con su llave de paso. A partir de ahí, yo conecto y llego a mi tanque de bombeo. Voy a tener una llave de cierre por cualquier problema que tenga de desborde en el tanque, etcétera, etcétera, o una pérdida. Y por supuesto, el flotante mecánico de cierre de esa. Voy a tener los elementos del tanque de bombeo. El tanque de bombeo alimenta a mi sistema de bombas y el sistema de bomba impulsa y de alguna manera está, digamos, abasteciendo tanque de reserva. De ese tanque de reserva, de su colector, van a haber distintas bajadas que me va a permitir de alguna manera cumplir los requerimientos, necesidades de cada uno de los núcleos sanitarios según el uso que hagan las personas. Dicho esto, vamos a avanzar. Digamos, la primera parte es, digamos, para que entendamos un poco, es la ubicación del tanque de reserva, ¿sí?
El tanque de reserva es el que me va a suministrar mediante bajadas a todos los núcleos sanitarios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarlo a nivel azotea. Esa ubicación, ¿cómo hago para que el abastecimiento, la circulación sea lo más directo posible? Es decir, del colector a las bajadas sea lo más directo posible y no tenga que ir para alimentar a un núcleo sanitario, recorrer todo el edificio para llegar a la bajada que le corresponde. Entonces yo siempre digo, lo uso así de forma práctica para que se entienda, el baricentro a la fuerza. Tomando como fuerza el caudal que cada núcleo sanitario me requiere. Vamos a esta planta tipo. Yo tengo distintos núcleos sanitarios que están desarrollados en un recuadro rojo, ¿sí? Con distintos tipos de artefactos. El que es más grande, en este caso el rectángulo que es más grande, tiene dos núcleos sanitarios juntos. Uno principal, donde tiene un jacuzzi, una pileta importante, tiene un requerimiento importante, tiene un baño secundario. Quiere decir que la bajada a esto, de todos los pisos si son iguales, me está requiriendo a mí un caudal mucho mayor que un baño sencillo, que una pileta de cocina o de otra baño, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar dentro de los plenos posibles las bajadas. Pero evidentemente, mi tanque, para que yo, digamos, las cañerías, el sistema de cañerías sea lo más directo posible, lo más corto posible, cuanto más cerca esté de este núcleo sanitario, mejor. El otro tema que tengo que tener en cuenta con el tanque es apoyarlo. Yo estoy en la azotea y tengo que apoyarlo estructuralmente y no generar una estructura que tenga problemas. Miro mi planta, tengo mi núcleo, digamos, de ascensores y escaleras, tengo columnas, entonces lo más cerca posible, columnas, acá tengo un sector que yo podría apoyar sin ningún problema. Hay otros lugares, pero evidentemente lo más cercano a esto sería ubicarlo en esa posición. Ubico el tanque en esa posición y después, bueno, tengo que generar para cada núcleo un pleno de bajada, al igual como vimos en locales. Cada núcleo va a ser alimentado por una bajada, dos bajadas, lo que yo tenga entendido funciona lo mejor posible. Por ejemplo, en este caso, con una bajada, se establece una bajada para alimentar un baño y la pileta de cocina. No hace falta más. Dicho esto, ahora tengo que ver si yo puedo realmente ubicar el tanque en ese lugar. Sí, una de las condiciones es el mantenimiento. El mantenimiento va adherido a la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poder recorrer por frente a una pérdida, repararlo. Repararlo, recorrer, y la distancia de eso es aproximadamente 50 centímetros. En este caso, se cumple. Cuando tengo la línea medianera, yo puedo tener una afectación hacia el vecino mayor, entonces me pide una distancia libre tanto mayor de 0,60. La otra limitación que tiene el tanque de reserva es hasta qué altura yo puedo, el código urbanístico me permite que la tapa del tanque llegue a un plano límite. El código urbanístico anterior permitía solamente que el tanque estuviera en el plano límite. Eso se corrigió y lo mismo que se requería para el sobrerecorrido de los ascensores, podemos ahora llegar a 2 metros por encima del plano límite constructivo del edificio, ¿sí? Entonces, ayuda bastante en el tema de presiones en el último piso. Bien, vemos, sigamos avanzando. Tengo el tanque de bombeo. El tanque de bombeo también tiene sus características similares a lo que estamos hablando. Los espacios recorribles, de la línea medianera separado también, para que no tenga problema
cosas yo lo puedo acercar a mis paredes propias, porque si hay una pérdida, rompo la pared de reparo, es mío, ¿sí? Y por otro lado vemos que hay un espacio en la parte inferior, igual que en el tanque de reserva. Vamos a necesitar un espacio para poder ejecutar esto y poder que funcione o reparar de entre 50 a 60 centímetros. Tanque de reserva lo mismo. Yo necesito, depende de la cantidad de bajada, qué sé yo, ese espacio puede ser mayor a 60 centímetros. El tanque de reserva tenía el límite de altura. Acá también tenemos en el tanque de bombeo el límite de altura. Depende de dónde esté ubicado este tanque de bombeo, puede estar ubicado en planta baja o en el subsuelo. En general los subsuelos tienen una altura de los 40. Entonces, no solamente tengo este límite inferior, la altura, sino en la parte superior también tengo que realizar el mantenimiento. Tiene que ser accesible y poder sacar los elementos y poderlo reparar en caso que sea necesario. Entonces, ahí empezamos a hablar de 30, 40, 50 centímetros. Quiere decir que entre línea, entre piso terminado y cielo raso, yo ya prácticamente le estoy restando 1 metro al requerimiento de altura, y ahí voy a poder desarrollar la superficie para cumplir con el volumen requerido. Bien. Cargas hidráulicas. Vamos a ver que el reglamento, una vez que yo dimensioné el tanque de bombeo, el tanque de reserva, digamos, voy a producir a través del colector las bajadas. Una vez que la norma establece alturas de suministro, puede ser a nivel de fondo, el tercio de la altura, establece alturas mínimas que son 2, 4 o 50 centímetros si se alimenta solamente una cancha. Esto, digamos, van a ver que cuando yo no tengo la altura de ducha a 2 metros, tengo que alimentar independientemente el piso. Pero no pasa solamente por ahí, sino que voy a tener una presión mínima y un caudal mínimo con el cumplimiento de esta norma, ¿sí? Cuando tengo la presión máxima, esos 40, 45 grados de altura, tengo mayor, frente al mismo ducha, tengo distintos caudales por la diferencia de altura. Pero lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de grifería voy a poner en el local, tanto de canillas como flor de ducha, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de ducha requieren entre 20 y 30 metros de altura para poder funcionar correctamente. Entonces yo tengo inexorablemente en el último piso dimensionarlo hidráulicamente, y en general van a ver que van a necesitar presurización para poder estar dentro de los diámetros que corresponden para que esto funcione correctamente, ¿sí? Tiene una pérdida importante. Si las pérdidas localizadas no solamente son por el recorrido y las curvas, sino por el punto terminal de la grifería, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a la resolución de plantas. Es decir, la resolución de plantas, vamos a tener los distintos núcleos sanitarios. En este caso está resuelto un baño y una cocina. Entonces yo con el baño, el agua fría, una bajada. Para la cocina tomo otra bajada, porque tiene una distancia mayor a los 3 metros, o una separación, o me conviene hacer otra bajada, porque pensemos que la distribución por piso también es un problema para suministrar. Entonces adoptamos 2 bajadas para el agua fría. Para agua caliente, una montante y un retorno. En general ustedes van a ver que en sistemas centrales yo destino montante para aquellos núcleos sanitarios que privilegio. Si el baño principal, le voy a dar montante, y si tengo un baño secundario, le voy a dar el retorno. O 2 montantes según lo que yo entienda por confort, ¿sí? Si el edificio es de lujo,
evidentemente, baño principal y de servicio van a tener que tener montantes, ¿sí? Y es probable que la cocina también tenga un montante cuando yo distribuyo el sistema. Cuando tengo estándar, evidentemente voy a empezar a jugar con esto de alimentar montante y retorno, ¿sí? Como en este caso, como se puede, que tengo la montante, alimenta este baño y el retorno de ese circuito de agua caliente alimenta el agua caliente de la cocina. Entonces, básicamente, nosotros tenemos, en este caso, para este baño, montante y retorno, ¿sí? Donde una vez que tengo la bajada, inmediatamente cuando ingreso al local, pongo una llave de corte o llave de paso, tanto para agua fría como agua caliente. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, de alguna manera, si yo tengo esta la montante, que puede ser el montante de agua fría o agua caliente, lo mismo, saco la derivación, bajo y pongo la llave de paso en la pared. Entonces, si yo tengo una pérdida de acá para adelante, cierro y puedo hacer el mantenimiento. Si yo esta llave la llego a tener mucho más lejos, evidentemente en todo el sector tengo que ir a la llave de tanque de cierre de la columna para poder reparar mi pérdida. Entonces, en este caso, este tramito, digamos que sería propio, pero es el que afectaría a todos los demás pisos en la reparación. Bien. Por supuesto, lo mismo que hicimos en la instalación sanitaria, poner todos los elementos que componen y sobre todo, si es posible, las marcas, porque ahí están el tema de pérdidas. El otro tema es que los artefactos en general, yo tengo cuando suministro una mezcla de agua, agua fría, agua caliente. No es que yo uso solamente agua fría o agua caliente, sino regulo esa temperatura. Eso se hace a través de una transferencia. Entonces, el lavatorio tiene una transferencia, la bañera tiene una transferencia y el bidet tiene una transferencia. Mientras que el inodoro, solamente el depósito de inodoro, tiene la alimentación de agua fría, ¿sí? La conexión de agua fría. Por supuesto, tipificado, un inodoro está con depósitos de esa válvula, lo que sea, marca, si es posible, lavatorio, canilla se pone lavatorio, se pone también lavatorio, tiene dos canillas, una canilla de agua fría y una canilla de agua caliente, ¿sí? O sea, una misma grifería se denomina así, dos canillas de servicio y la transferencia. Después tenemos la cañería propiamente dicha, que es material, como señalamos y explicamos, que si es de agua fría, el diámetro de la cañería, de distribución en este caso, y digamos como es algo temático, tipo planta, no se señalan las montantes que las señalamos en esa famosa planilla de dimensionamiento. Bien. Vamos en concreto a un baño, donde tenemos la montante de agua caliente, quiere decir que el agua caliente sube y suministra. Enseguida tenemos la llave de paso. La bajada de agua fría, enseguida tenemos la llave de paso y distribuimos. Distribuimos por paredes entre 30 y 40 centímetros, que, digamos, en general uno ya sabe que por ahí pasan las cañerías. La distribución es a cada artefacto de acuerdo al requerimiento. Acá hay una transferencia, donde yo alimento con agua caliente y agua fría. En general van a ver que se sigue utilizando, que el agua caliente va por encima del agua fría. Eso era una razón antes, cuando estaba cañería metálica, la cañería metálica. Si yo invierto ese orden, el agua fría lo que hace es que el agua caliente condense. Y como las cañerías metálicas requieren una aislación, esa aislación podía tener problemas en cuanto a su capacidad. Perdían su capacidad aislante. Bien, como dijimos, siempre a 30 a 40 centímetros, pero también está el otro orden, que es el que yo lo pueda mantener. Si esta cañería yo la paso a 30 a 40 centímetros por detrás
de la bañera, evidentemente voy a tener un problema, ¿sí? No la voy a poder reparar. Para eso, para repararla, tengo que sacar la bañera y romper todo y acceder a esa cañería que tiene una pérdida, ¿sí? Entonces, van a ver que esto sube por encima de la bañera, 10 centímetros aproximadamente, entre 50 y 60 centímetros. Bien. Materiales, es decir, en general ustedes van a desarrollar el proyecto con materiales plásticos. El polipropileno, el polietileno es menos utilizado, es decir, por ahí está desarrollado más en otros lugares como Europa, se utiliza un poco más. Pero usamos el polietileno, hay distintos fabricantes con distintas calidades de polietileno, sugiero que siempre esté certificado. Y eso tenemos polietileno que lo unimos por termofusión y rosca, ¿sí? Polietileno con los marrones en general se usan por termofusión y rosca. Tienen que ser los termofusionados para termofusionar, los de rosca para rosca, no es el mismo material, aunque sea polietileno, distinto random, entonces lo mismo pasa con esta línea que está en verde, que no permite, digamos, roscado, ¿sí? Entonces hay que respetar lo que dice el fabricante y hay que tener de acuerdo y construir en función del fabricante. Después tenemos el polietileno, que es una manguera, y yo conecto a través de un colector, alimento a cada uno de los artefactos. El acero inoxidable, que hoy por hoy se utiliza para, digamos, tiene nivel económico y funcionamiento muy bueno, en vez de utilizar, digamos, armarlo con plástico, el acero inoxidable, los colectores. Como ven acá en pantalla, tienen su llave, cosa de limpieza, llave de cierre, y para las distintas bajadas. Después está el latón y el bronce, que son materiales caros, mucho más caros, mano de obra más cara, pero en general, cuando yo tengo una instalación a la vista, es la instalación conveniente. No es que no puedo hacer en plástico, sino que la voy a tener que mantener. La otra cuestión de materiales es los diámetros. Van a ver que, no voy a usar nombre, pero el fabricante del material marrón que puedo termofuncionar, habla de cañerías en pulgadas. El otro, que también puedo termofuncionar, habla de medidas en milímetros. Uno puede pensar que estamos en el mismo funcionamiento de la instalación, y no es así, porque los diámetros interiores son distintos. El de las pulgadas es mayor, por ende, a la misma presión, fricciones similares o parecidas o iguales, pérdidas iguales, yo tengo un mayor caudal, ¿sí? Entonces hay que analizar y ver estas cuestiones. Vamos al dimensionamiento de la instalación. El dimensionamiento de la instalación. Vamos a empezar por los tanques, la reserva total diaria, qué caudal o qué volumen de agua requiere mi edificio para los requerimientos de los consumos de los núcleos sanitarios, ¿no?, que hacen al hábitat de esa vivienda, ¿sí? Entonces, la norma establece ese caudal o ese caudal, establece un caudal en función de tomar conceptualmente si ese es un destino de vivienda o un destino de uso comercial o industrial. Entonces, nosotros vamos a referirnos, que es en el caso de ustedes, a uso de vivienda, el uso del edificio de vivienda. Entonces, tipifica como la sumatoria, ese volumen de agua, la reserva total diaria, es decir, que es el agua que yo consumo en un día
en ese edificio como la reserva total diaria de una vivienda completa. Ahora vamos a ver qué es una vivienda completa, según la situación, si es alimentación directa, indirecta, lo que sea, ¿sí? Por el número de viviendas. Más la sumatoria de aquellos artefactos o consumos que están por fuera de lo que yo tengo la vivienda completa, por el número de esos artefactos o locales. Y más adicionales. Entonces la tabla me está estableciendo, de alguna manera, uso vivienda y otros usos, que los otros usos son comerciales o industriales. Para la vivienda, tengo vivienda completa, que es la que estamos hablando, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar ropa, todo eso conforman una vivienda completa. Si yo supongamos que de esa vivienda tengo en vez de tener un baño de servicio, tengo 2 baños de servicio, evidentemente tengo que ir a la parte inferior, donde tengo los locales sanitarios, los volúmenes que tengo que agregar en función de ese uso que excede a la vivienda completa. Después, bueno, me está diciendo, bueno, usted, señor, si es directo, pone tanto volumen de agua, ¿sí? Si es indirecto, si es directo, perdón, con tanque, ustedes tienen este volumen. Nosotros vamos a trabajar con el tema indirecto, ¿sí? Y además le vamos a agregar el adicional de agua, 100 litros para agua caliente. Entonces, vamos a un ejemplo. 10 unidades de vivienda completa, baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar, todos estos elementos los tenemos. Bien. Vamos a establecer 10. Entonces necesito 600 litros. 600 litros, entonces, para los 600 litros por 10 serían 6.000 litros. Le agrego 100 litros para agua caliente, estoy en el orden de los 7.000 litros de consumo diario de ese edificio. Bien. La conexión domiciliaria, evidentemente, para dimensionar cualquier cañería, ¿cuáles son los elementos hidráulicos que yo necesito? Necesito la densidad del líquido que circula, el material, la rugosidad, digamos, la presión, y el caudal que quiero que circule por eso, y con eso determino el diámetro. Entonces, en este caso voy a tener una presión disponible, que me la da la red, a partir del cero, de la línea medianera media del predio, el cero del cordón, yo tengo una presión disponible, una presión de red, ¿sí? Una presión de red. ¿Cuál es la presión que yo dispongo? Y bueno, va a depender de este punto qué es lo que estoy alimentando, ¿sí? Si yo alimento una ducha, evidentemente esta presión, supongamos que fueran 10 metros, y la ducha está a 2 metros, la presión disponible que yo tengo es 8 metros. Si ese, como en este caso que vamos a hacer un ejemplo, el tanque de bombeo está por debajo del cero de la vereda, yo lo voy a sumar porque me está adicionando presión encima de la red. Entonces, digamos, supongamos que esté por debajo 1 metro. Entonces tengo 10 metros más 1 metro, 11 metros de presión disponible, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito para resolver el diámetro de esa cañería? Tener un caudal. Yo tengo un volumen hasta ahora, ¿sí? Esos 7.000 litros. Bien. Ese caudal se establece en función de la norma entre 1 hora o 4 horas, para no tener problemas de suministro de agua. Entonces, ¿cuándo tomo uno, cuándo tomo otro? Y bueno, yo lo voy a ver en función del requerimiento de mi edificio, ¿sí? Supongamos que sea, lo digo para que se entienda específicamente. Yo tengo que alimentar 10 clubes, ¿sí? 10 locales que tienen clubes, que tienen ducha.
Evidentemente ahí el uso del agua es prácticamente coincidente y simultáneo. Voy a requerir el 100% de los 7.000 litros en ese momento. Entonces, ese llenado va a ser una hora. Cuando yo tengo un tema como vivienda, evidentemente esa utilización, digamos, de los caudales diariamente se normaliza, se aplana, entonces con 2 horas yo estoy bien. Cuando esos usos son, digamos, prácticamente constantes, con 4 horas está bien. Entonces tomamos 2 horas. Entonces voy a necesitar el caudal de la conexión 1 litro por segundo, o sea, 0,97 litros por segundo, que lo vamos a redondear. Vamos a ir a la tabla, lo podemos dimensionar tranquilamente hidráulicamente, es muy sencillo, así que se puede dimensionar hidráulicamente. Vamos al dimensionamiento que da la norma, que digamos es hidráulico, pero con un determinado material. Entonces, la presión disponible es 11 metros, yo necesito 1 litro por segundo, por lo menos, bueno, 1,69, tengo un diámetro de 1 pulgada de conexión domiciliaria. Hasta ahí determiné mi conexión domiciliaria sin problema. Bien, voy al dimensionamiento de tanque de bombeo y tanque de reserva. Yo tengo una reserva total diaria que dijimos que es el consumo de ese edificio en un día. Y tengo 2 tanques. Yo tengo que distribuir esa reserva en los 2 volúmenes de tanque. Bien, entonces, ¿cómo lo distribuyo? La norma me dice que el volumen de tanque de bombeo es un porcentaje de esa reserva. ¿Qué porcentaje? Y bueno, tiene que ser mayor o igual a 1/5 de la reserva total diaria. El volumen del tanque de reserva es un porcentaje también de la reserva total diaria que complementa a la anterior, pero tiene que ser además mayor a 1/3 de la reserva total diaria. Entonces, a modo de ejemplo, tomo 1/3 de la reserva total diaria para bombeo, eso me da 2.340 litros, adopto 2.500, que es el 50 más por ciento de volumen en los tanques, puedo utilizarlo sin problema. El 2/3 restante, si es 1/3 y 2/3, hacen a la reserva total diaria completa, que en este caso 4.680 litros, y tomo un tanque de 5.000 litros. Por supuesto, la voy a dimensionar con las condiciones que estuvimos hablando, en altura, los espacios que tengo que dejar en cada uno, y esas limitaciones en altura del tanque, voy a establecer la superficie tanto del tanque de bombeo como del tanque de reserva. Vamos, ahora pasamos al sistema de impulsión. El sistema de impulsión es el sistema de bomba, que uno está funcionando y el otro en stand-by. Bien, ¿cómo dimensiono una bomba? ¿Cómo directamente digo cuál es la bomba adecuada para poder abastecer el suministro del tanque de reserva de acuerdo al caudal que ingresa al tanque de bombeo? Yo voy a necesitar el caudal de bombeo, que lo tengo, porque es el mismo caudal que ingresa en la conexión domiciliaria. Es decir, en caso de que no tenga algún problema, yo lo pueda suministrar. Así que el caudal es establecido, es el caudal que me va a permitir dimensionar la bomba. Necesito una altura, es decir, la bomba impulsa en función, son bombas centrífugas, impulsan en función de la altura, caudal y altura. Esa altura es desde el eje de la bomba hasta el ingreso del tanque o la alimentación del tanque de reserva. Más esa altura también tiene que compensar las pérdidas que tengo. No solamente la altura geométrica, sino tiene que compensar las alturas por pérdida. Hay distintos métodos para dimensionar la altura por pérdida, pero vamos a utilizar lo de la altura equivalente. Vamos a establecer una longitud equivalente y lo multiplicamos por el coeficiente de fricción del material. ¿Sí? Bien. La longitud equivalente
¿cómo la determinamos? Por la altura geométrica, o sea, la altura geométrica que tiene que salvar la bomba, más las pérdidas, más la longitud, sería más la longitud horizontal, el desplazamiento horizontal, y las pérdidas localizadas. Es decir, le damos una equivalencia en longitud. Para establecer una longitud con el coeficiente de fricción, yo voy a poder determinar qué altura, qué pérdida tengo. Entonces, para hacerlo más fácil, se podría utilizar el método por K, digamos, las curvas y las válvulas. Yo simplemente lo voy a hacer más sencillo. Las curvas las voy a multiplicar cada número de curvas por los 10 metros de pérdida, de longitud, y las números de válvulas por 20 metros, que tienen una pérdida mayor. Entonces, caudal de bombeo, establecimos en este caso 1 litro por segundo. Vamos a ver que la altura geométrica que disponemos del eje al ingreso son 25 metros, tenemos un desplazamiento de cañería en horizontal de 5 metros, tenemos 5 curvas por 10 metros, tenemos 2 válvulas por 20 metros, lo que hace una longitud equivalente de 120 metros. Bien, pérdida de carga. Vamos a determinar qué pérdida tengo. Para eso nos vamos a manejar con el nomograma de pérdidas, que a mí me gusta porque yo puedo determinar, digamos, de alguna manera la velocidad que está circulando. Es importante en las cañerías de agua fría y de agua caliente la velocidad de circulación por los ruidos, tanto en la impulsión como en la distribución. ¿Sí? Van a ver que entre 0,5 y 1,5 es conveniente la velocidad de circulación. Va a depender de dónde estemos pasando. Si en un dormitorio voy a estar lo más bajo posible, lo más cercano a 0,5, y si estoy en un pasillo, puedo llegar hasta velocidad admisible de 2 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Supongamos, tengo 1 litro por segundo, voy a poner el mismo diámetro de la conexión domiciliaria, ¿sí? Tengo una pérdida de 150 milímetros por metro y una velocidad admisible 1,80. Esto va a depender de que yo utilice 25, me va a requerir, por supuesto, mayor potencia de la bomba, porque tengo mayor pérdida, ¿sí? Mayor potencia. Esto va a requerir además que te contemple por dónde pase esa cañería, la cañería de impulsión, por el ruido. Así que, en general, se sugiere siempre que la cañería de impulsión sea un diámetro mayor de la conexión domiciliaria. Vamos a tomar ese diámetro mayor de 32, la velocidad se reduce a 1,24 por metro segundo, y la pérdida pasa de 150 a 45 milímetros por metro. ¿Sí? La pérdida esta, de 120, que serían 40 metros, se reduce a 5,4 metros de pérdida. Entonces yo le sumo a la altura que tengo que impulsar, más a la altura de pérdida, tengo 31 metros. Entonces, con el caudal y la altura que tengo que impulsar, voy a la ficha técnica de la bomba y empiezo a seleccionar mi tipo de bomba. ¿Sí? Vamos a ver que para 1 litro y 31 metros, en este caso hay 3 bombas, ninguna de las dos sirve porque pasa por encima, ¿sí? Entonces tengo que ir a esta bomba que me va a impulsar 1 litro por segundo, 33 metros de altura. Me sobra y tiene 2 HP. Además, esto trae la ficha técnica de todos los requerimientos eléctricos que yo tengo que resguardo de seguridad de toda la instalación. También podría haber dimensionado la impulsión a través de hidráulicamente estableciendo una velocidad, 1,5 metros por segundo, y me dan ese mismo que 32 milímetros por pulgada. El otro tema es la bomba, la tubería de aspiración. Es decir, yo dimensioné la impulsión. La aspiración
puedo hacer la misma, porque el caudal que ingresa, el caudal que egresa, pero tengo un conflicto en la aspiración, que tengo que considerar. Va a depender dónde se encuentre mi sistema de bomba, cuán ruidoso es este sistema de bomba, y porque produce estos ruidos, es decir, un ruido dentro de una sala de máquinas que está contigo a un dormitorio, lo digo como ejemplo, evidentemente yo tengo que reducir esta velocidad en función de los ruidos admisibles a lo que lo rodea, y además la persona que está dentro de una sala de máquinas, atenuarle el nivel de ruidos a los efectos de que no se vuelva loco cuando esté reparando, manteniendo las distintas instalaciones en la sala de máquinas. Entonces, si bien acá está el mismo diámetro, hay que considerar esta velocidad y bajarla por ahí a 0,5 o a 1, con lo cual el diámetro se incrementa a 50 o 4 pulgadas de diámetro. ¿Sí? Bien. Vamos al dimensionamiento de las bajadas. La norma también establece que para un determinado núcleo sanitario, yo le otorga una sección, tantos centímetros cuadrados. Yo para hacer, por ejemplo, bajada de tanque, agua fría, un baño principal, vivienda completa, 0,53 centímetros cuadrados. Mientras que para agua, lo mismo, da un diámetro menor. ¿Esto por qué? Porque para agua fría está dando un diámetro 0,53, mientras que para el equivalente en agua caliente está dando 0,44. Esto por, hidráulicamente se puede demostrar por la diferencia de densidades. Es decir, la densidad de agua, de alguna manera, es distinta a la de agua caliente. También el factor de simultaneidad, es decir, el uso que se le da a cada uno de la agua caliente y agua fría. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, digamos, en un baño principal, agua caliente en un inodoro no voy a utilizar. No voy a poner un baño de servicio, el inodoro no lleva agua caliente. Entonces también afecta eso, no solamente la densidad, sino el uso que se le da a ese local. Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Cuando terminamos, supongamos que tengo ese baño completo, 0,53, y tengo 15, en la bajada, 15 núcleos sanitarios completos en 15 pisos, que yo tengo que alimentar. Si hacemos la multiplicación, me va a dar a mí una superficie de requerimiento de 7,95 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Ahí yo determino la sección máxima para suministro de esos núcleos sanitarios. Y voy a necesitar, de acuerdo a esto, como está dentro de esta escalerita que ven acá, contenido entre dos, voy a necesitar un diámetro de 0,32. Es decir, la bajada requiere a nivel colector 32, una bajada de 0,32. Por supuesto que mientras vayamos bajando los pisos y de la planta azotea del último piso y ir bajando, se va a reducir la cantidad. Entonces, supongamos que yo tengo 0,53, supongamos que yo tengo 10, ¿sí? 10 suministros, yo voy a tener de 0,53, 10 suministros, 5,30. Quiere decir que yo ya
de 32 pasé a 0,19, la reducción de la cañería, ¿sí? Y así voy a ir contemplando los pisos y las modificaciones de... Por supuesto, esto lo plasmo en una planilla de dimensionado, que estuvimos hablando, ¿sí? La tubería de agua fría, de agua sanitaria va a ser para agua fría, agua caliente, la cañería de impulsión, la tubería de impulsión, la bajada 1, bajada 2, las secciones, los diámetros adoptados, material, rotor, todos los elementos que me permitan claramente señalar lo que yo utilicé para realizar el proyecto de instalación. Por otro lado están las secciones límites. Las secciones límites están englobadas, incursionadas en lo que es la planilla de bajada de tanques a válvulas artefactos. Cuando yo tengo la bajada de válvulas artefactos, tengo una planilla similar a la que vimos, para las condiciones de una sola válvula, por ejemplo, la capacidad que tengo con un determinado diámetro. ¿Sí? Por ejemplo, 0,25 voy a tener 4 válvulas encolumnadas. Puedo alimentar 4 válvulas encolumnadas. Cuando es válvula y hay alguna distribución, eso se va reduciendo. Pero lo que me interesa señalar, rescatar, es esto que está metido ahí, esa tabla que está ahí, que son los diámetros y las secciones límites para bajadas y colector. Entonces yo voy a tener, en función de la sección que requiero, el factor de simultaneidad de uso. Entonces voy a determinar de alguna manera para bajadas y colector esa sección límite. Bien, supongamos que el colector de agua fría, digamos, lo vamos a dimensionar con esta simultaneidad que estamos hablando, de la sección de la bajada máxima, la mayor. ¿Sí? Y la semisuma, dividido 2, la sumatoria de todas las demás bajadas. Supongamos que tenemos una bajada de 9,60 centímetros cuadrados, que es la mayor, lo multiplica más la sumatoria de la mitad de las superficies de la restante bajada. Supongamos que tenemos 3 bajadas, y esto sería, digamos, necesito 15,95. Vamos a secciones límites, colector, la superficie establecida es 0,50. Quiere decir que el colector de mi tanque de reserva para suministrar agua a estas 3 bajadas es de 50 milímetros de sección. Bien, vamos a distribución de agua caliente, circulación natural, no forzada. Montantes y retorno se dimensionan de la misma manera, con la única diferencia que yo parto en el retorno en general, es el primer suministro, con lo cual la menor sección está dado en el retorno, irá creciendo hasta su máximo diámetro, que es en el colector de la montante. Se determina de la misma manera, determinados los diámetros y la sección de la misma manera. El colector, la diferencia con el colector de agua fría es que ya es el 100%. Yo no hablo del mayor y la mitad de las restantes, sino que digo suministro 100% de agua caliente. ¿Sí? En función de eso voy a determinar los distintos colectores en función de la superficie de requerimiento que yo quiera. Bien. Planta térmica. Para determinar las capacidades de tanto caldera o termotanque intermediario, o en este caso termotanque de alta recuperación, yo tengo que determinar qué requerimiento tengo de agua caliente. Vamos a hacer un requerimiento que sea uno, es decir, que el sistema, por ejemplo, sea un gimnasio en la zona de ducha, y yo tengo que suministrar agua caliente a esa ducha. Entonces, el uso puede ser simultáneo. En una vivienda, ese uso de simultaneidad está 0,6, 0,7, 0,8, de acuerdo a la calidad característica del edificio. Es decir, yo tengo un edificio, digamos, de nivel
lujo, nivel alto, evidentemente ese coeficiente de suministro de agua no me voy a arriesgar a poner una cantidad menor de agua que requiera ese edificio. Las personas tienen una determinada resiliencia o aguante de acuerdo al sistema de suministro. Entonces, esas consideraciones hay que tener en cuenta. Pero en este caso vamos a tomar factor 1 de un termotanque, y en función del requerimiento en una hora, yo tengo el suministro de agua caliente, ¿sí? Determinado de esta manera. ¿Qué puede pasar? Que yo adopte el mismo criterio que las bombas. Ponga uno en uso y otro en stand-by. Puedo hacerlo. ¿Sí? Esto no funciona automáticamente, pero lo podría hacer. Pero en general no se hace. Simplemente con un solo, si es posible, con un solo termotanque de alta recuperación, se provee agua caliente. ¿Sí? En caso que el uso requiera mayor cantidad de termotanques, evidentemente yo tengo que contemplar toda la instalación. Lo primero que dijimos es el mantenimiento. Yo necesito sacar este termotanque y cambiarlo en caso que tenga un problema. Entonces, tengo que poder desconectarlo de la conexión de gas, poder desconectarlo del suministro de agua caliente, del agua fría, así tiene que tener su llave de corte, su llave de cierre, en este caso las uniones dobles para poder desarmar la instalación o los elementos flexibles que pueda desarmar para poder retirar. Lo mismo tenemos el sistema de evacuación de humo que ocupa un espacio y que debe ser contemplado dentro del proyecto. Por otro lado, la instalación, a su vez, el suministro de agua caliente tiene que tener su llave de corte. Para los efectos de reparar, tiene que ser accesible y que yo pueda mantener la instalación o verificarla o repararla en casa. El suministro de agua fría es una bajada independiente única para la instalación, con el mismo concepto que vimos, llave de corte, llave de cierre, uniones dobles para poder desarmar, y a la cual esa bajada se le suministra, digamos, el retorno. El retorno, lo que sobra del agua caliente, se une a esta, digamos, alimentación de agua fría a los termotanques de alta recuperación. Esto tiene, por supuesto, tener su llave de paso también, pero además tiene una válvula de retención para que no haya retroceso de agua fría en la instalación en caso que esté estática. Entonces, todos estos elementos conforman lo que es mi planta térmica, en este caso, de la solución dada. Bien. Como concepto, por último, es, digamos, el de cuidemos el agua, que es un bien que nosotros consideramos que puede ser renovable, pero un mal uso está llevando a que ese recurso que es renovable empieza a ser no renovable.